Juan, en Buenos Aires está sesionando un congreso internacional contra la tortura y sobre la tortura, y algunos de los participantes aceptaron venir aquí. Jorge Aguat es fiscal que coordina las causas por delito de lesa humanidad. Jorge, gracias por estar aquí. No, al contrario. Juan Méndez es relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura. Juan, gracias por estar acá. Gracias. Y Claudio Nash es director de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Gracias Claudio por venir al programa. A usted. Si uno quisiera empezar por lo elemental, ¿por qué existe la tortura? ¿Por qué empezó a existir la tortura? Juan, vos que sos el especialista, el relator de Naciones Unidas. Soy el relator, pero no soy historiador de la tortura. Pero yo creo que existe y lamentablemente es muy difícil de erradicar porque los sistemas políticos de todo signo descansan mucho sobre dar rienda suelta a las fuerzas policiales, y las fuerzas policiales tienen el incentivo de resolver, entre comillas, los delitos y los resuelven de la manera más expeditiva. Entonces, cuando en las democracias se prohíbe la tortura, como hace 200 años se hizo en este país, lamentablemente no basta con derogarla en la ley, sino que es necesario estar permanentemente atento a que los mecanismos institucionales de prevención y de castigo de la tortura funcionen eficazmente, porque en el momento que miramos para otro lado se reproduce de nuevo. Es lamentable, pero el país tiene ahora 30 años de democracia y a pesar de la lección que tenemos de la tortura cometida durante la dictadura militar, con gobiernos de distinto signo en democracia no hemos podido erradicar la tortura en Argentina. Hay un... Sí. ¿Seguimos con el tema? Sí. Yo creo que, bueno, este fenómeno también lo describe de algún modo en el tratado Zaffaroni, Slokar y Alagia. Hablan de la pulsión del Estado policial y el Estado de Derecho lo tiene que controlar. Y yo creo que este eje es fundamental ponderarlo. Y no es un problema de erradicación, es un problema de cómo el Estado de Derecho controla ese Estado policial. Y yo creo que también hay un discurso que tiene que ver con especulaciones de sectores de la sociedad que básicamente ven en la violencia, porque la tortura es una expresión violenta del Estado policial, quizá la más violenta de todas. Y yo creo que terminan prestigiándola a la violencia como manifestación del Estado. El Estado se fortalece a partir del discurso penal que prestigia a la violencia y lo vuelve eficaz y genera la sensación de eficacia. Entonces, cuando uno dice, es decir, siguiendo con lo que decía aquí el doctor, con respecto a se resuelve el delito, no lo resuelve la violencia estatal, pero genera la sensación. Entonces, y a partir de ahí es el discurso que se retroalimenta prestigiándola permanentemente como solución del conflicto. Nosotros hemos visto y hemos vivido épocas como, por ejemplo, en la época de la inflación penal que proponía Bloomberg, ¿se acuerdan? No resolvió nada. El problema central de la tortura es que yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo ideologizar a un sistema judicial que cumpla su rol de custodio del Estado de Derecho y controle a ese Estado policial que pulsa por salir con manifestaciones violentas. O sea, cuando hablas de Estado policial no hablas solo de la policía, sino de... Estado policial, básicamente las agencias que de algún modo... Y una parte de la sociedad, se supone. Sí, también, ¿no? De algún modo es el discurso dominante. Foucault lo describe cuando habla de cómo los propios medios, de la prensa interesada en generar el estado de pánico en la sociedad. Y ese estado de pánico hace que la violencia se prestigie. Entonces, no hace mucho yo leí un discurso del propio presidente de la Corte cuando hablaba de que no es contradictoria la mano dura con las garantías. La expresión mano dura no es la expresión de un jurista, y es tributaria de una idea de severidad de pena. Y en realidad no es este el sentido. Lo que sí es falaz es que es la antinomia, seguridad versus garantía. Eso es lo falaz. Es decir, no hay tal antinomia. Me parece que este es el tema. Es un tema muy profundo que probablemente nosotros que tenemos mucha experiencia, porque hemos pasado por estados, estado terrorista, un estado clandestino, y que de algún modo dejó también sus gérmenes de reproducción. Es decir, es un fenómeno mucho más profundo y que viene del fondo de la historia.
Claudio, sí, me gustaría agregar un punto ahí que yo creo que marca la importancia del congreso que se ha organizado, que es esta tentación de convivir con la tortura. Yo creo que ahí hay un tema que es complejo. La abolición de la tortura como idea y como logro, porque fue un logro, es relativamente reciente, es decir, 200 años, ¿no? Un poco más en el ámbito de las ideas, pero antes estaba legitimado. Esto de aplicar tormentos deliberadamente a otro ha sido parte de la historia y por lo tanto esta tentación de utilizarlo viene muy, muy cercano a el poder, a cómo controlar a otro. Si uno piensa en la Inquisición fue un periodo atroz, pero marcaba un avance incluso porque los tormentos se regulaban y se aplicaban y toda la maquinaria de la Inquisición regulaba tormentos donde no hubiera sangre. Todo el aparataje era y porque se consideraba que eso era un avance, esto iba a estar regulado. Por lo tanto, esta tentación de volver a utilizar la tortura para distintos fines es algo con lo que hay que convivir y por lo tanto yo creo que ahí hay que ser cuidadoso y por lo tanto un congreso como el que se ha organizado acá y por eso uno viene muy entusiasta a participar en él, es un llamado cultural muy fuerte de que esto no se puede permitir aunque tengamos 1000 tentaciones para utilizarlo. Las tentaciones son por un sistema social, por un estado policial, como vos citabas a Zaffaroni y Sloccar Alagia, para quebrar la voluntad, para obtener información, por maldad. ¿Por qué eso, Juan? Yo creo que la verdad los fenómenos que yo analizo en los 194 países que tengo que observar son muy variados y hay pretendidas justificaciones por seguridad nacional, por lucha contra el crimen organizado, por lucha contra la tasa delincuencial. Hay casos de tortura como castigo, hay casos de tortura como interrogación y hay casos francamente de tortura con fines terapéuticos, entre comillas. ¿Cómo terapéuticos? Claro, porque hay prácticas médicas en distintos lugares, no es una impugnación a toda la práctica médica, pero hay lugares donde hay tratamientos que supuestamente tienen el fin altruista de curar, pero que infligen el dolor y el sufrimiento asociado con la tortura, y muchas veces sin el consentimiento del paciente o con un consentimiento viciado. Y yo creo que el derecho internacional por lo menos reconoce que la tortura no es solamente para interrogación y para castigo, también puede ser con fines altruistas. Los fines no importan, lo que importa es el resultado. Bueno, lo que importa es la intención, ¿no? La intención de infligir un dolor y un sufrimiento que está prohibido por el derecho internacional. A lo anterior yo quería decir que a pesar de que viene del fondo de la historia, no debemos ser pesimistas, porque nos costó mucho, pero abolimos la esclavitud. Quedarán resabios de trabajo semiesclavo, pero desde la conciencia de la humanidad, la esclavitud está abolida. Y yo creo que con la tortura puede pasar lo mismo, pero sí se requiere el esfuerzo sostenido en la cultura y también en las instituciones, y por eso este Congreso, que además tiene la gran virtud de ser organizado nada menos que por las instituciones de este país que conocen la tortura porque la ven a diario, como la Defensoría General de la Nación, la Procuraduría, las Fiscalías. A mí me parece una gran idea que se inicie una discusión no solamente sobre los mecanismos institucionales, sino también sobre el trabajo cultural que tenemos que hacer, porque sin el apoyo de la ciudadanía, la tortura va a ser muy difícil de erradicar. Ahora, hay una cosa que decías recién, no sé qué opinan ustedes, que a mí no sé si me asombró, pero quiero hacer foco sobre eso. Vos decías que en tu trabajo como relator, algunos se esgrimen, supongo cuando vos observás prácticas pasa eso, ¿no? Claro. Algunos se esgrimen y uno suponía que vos ibas a decir, no, acá no se tortura. No dicen acá no se tortura, lo que dicen acá se tortura y está justificado por esto, por esto y por esto. En algunos casos dicen, acá se tortura y es una lástima, pero estamos justificados. Claro. En otros casos, y en la mayoría, y sobre todo argumentaciones más sofisticadas y de estados más desarrollados, no admiten que se tortura. Pero las prácticas que
que utilizan, como por ejemplo el aislamiento prolongado e indefinido, como en Guantánamo, dicen que no es tortura y la justifican el tratamiento le sacan la calificación de tortura, pero en la práctica es. Claro, pero es simplemente una tergiversación, porque la tortura no es una cuestión de a qué llamamos tortura y a qué no. Al menos en el derecho internacional la definición es bastante clara. ¿Cuál es? Es todo... perdón, Jorge. No, sí. No, la definición es sencilla, tiene 3 elementos. Uno, que tiene que ser cometida por agentes estatales. Otro, que tiene que ser con la intención, el dolo específico del sufrimiento o dolor bastante agudo. Y la tercera es que tiene que tener fines que puedan ser la interrogación, el castigo u otros fines similares. Y en eso, si me permite agregar, hay algo interesante que apunta al eje de la pregunta, y es por qué esto se mantiene. Y es este efecto simbólico que también rodea a los actos de tortura. Es decir, la tortura no solo es una forma de ejercicio cruel de poder, sino que tiene un efecto no solo sobre el torturado, sino que también del entorno del torturado, del contexto social en el que se hace, que es muy potente. Por eso está... ¿El efecto cuál es? Sembrar terror, disciplinar, ¿cuál es? Es que es múltiple y por eso hace lo que hablábamos al comienzo, que sea tan tentador utilizarlo, porque si bien tiene un costo muy fuerte y por eso se niega, pero también tiene un efecto respecto del grupo al cual pertenece el torturado de aterrorizar. Ahí se provoca terror, mire lo que me puede pasar si sigo en esta línea, pero también de disciplinamiento más allá. Pero por otro lado, también de marginalizar este grupo. Bueno, por algo le pasó. A mí no me va a pasar, le pasó a él. Pero yo sé también cuál es el límite que no tengo que traspasar para no estar en ese grupo. Entonces tiene una capacidad de controlar, de aterrorizar y de disciplinar que... pocos actos de poder lo tienen tan fuerte desde el punto de vista simbólico del poder desnudo, del poder más cruel que puede desarrollarse respecto de un ser humano. Jorge, vos querías decir algo antes. Sí, yo me iba al porqué. Yo creo que el porqué aún hoy la tenemos. Yo creo que, volviendo al discurso inicial, me parece que el estado de tensión es permanente. Es decir, la pulsión la violencia, el poder tiene en sí mismo, encierra violencia. Entonces tiene que haber alguna forma de control, para eso está el Estado de Derecho, por eso yo hablaba de la tensión permanente. Pero además, ¿a qué obedece? Que creo que esa fue tu pregunta. Y yo creo que tiene básicamente una finalidad de tipo política y económica, es decir, el control social. Entonces yo tengo que resolver el problema que me genera la exclusión. Entonces yo tengo, por eso incluso detrás de la tortura, el torturador normalmente es un vulnerable, es un tipo invisibilizado. Yo creo que este es el problema central y la invisibilización también es parte de la estrategia general. Es decir, es el costo de vivir, esto creo que lo hemos dicho algunas veces cuando analizábamos el caso del deber de la memoria, del que habla Reyes Mate, ¿no? Entonces decíamos, y también creo que hay otros filósofos que hablaban del costo del progreso, la invisibilización, digamos, del sufrimiento, porque en definitiva es lo que hay que pagar para progresar. Es decir, es el costo que hay que pagar para vivir en ese estado ideal que los sectores dominantes pretenden construir solamente con exclusión social. Entonces la exclusión social está invisibilizada y la tortura se produce ahí, el destinatario es ese sector social. Este es el problema central. Para remacharla. Claro, para remacharla. Yo creo que para mí ese es el eje de la discusión, el nudo gordiano del problema pasa por ahí. Es decir, yo creo que tenemos que pensar en reformular ideológicamente los mecanismos de control de las agencias que realmente representan al Estado violento. Yo creo que este para mí sería el mecanismo más Juan, ¿y cuál sería, viendo tu experiencia nacional e internacional, la clave del control? Bueno, la clave del control es tomarse en serio las obligaciones que el derecho internacional impone a los estados
a raíz de la prohibición de la tortura, que son, por ejemplo, la obligación de investigar, procesar y castigar cada evento de tortura. En ese sentido, la tortura en el derecho internacional ocupa un lugar especial, porque no tiene que ser parte de un patrón de crímenes de lesa humanidad. Aún la tortura aislada hay que investigarla, procesar y castigar. Segundo, hay que efectivamente aplicar la regla de exclusión, que dice que las confesiones y declaraciones obtenidas bajo tortura no se pueden usar en juicio contra el torturado. Pero hay que ir más allá de eso, porque la norma todavía es muy débil. Lo que hay que hacer es que sea prohibido no solamente usar la declaración, sino toda otra prueba obtenida. Y además prohibir usarla para otros fines, que no sean para la condena del acusado. Hay que aceptar confesiones solamente cuando están dadas con asistencia letrada y en presencia de un juez, y ninguna otra confesión. Y bueno, hay un montón de otras particularidades que hay que hacer, que si se toman en serio están todas en el derecho internacional, son todas consuetudinarias, o sea, obligatorias para todos los estados, no solamente para los que han suscrito ciertos tratados. Pero lo cierto es que todavía en el derecho interno de cada país es muy fácil burlar esas obligaciones. Y me gustaría agregar una cosa más muy corta. Muy cortita. No cerramos el bloque. Parar cualquier política, mensaje que deshumanice a otro. La tortura se hace porque se deshumanizó al otro. Si eso lo paramos, y eso como sociedad, vamos a estar poniéndole un dique fuerte a la tortura. Gracias a los tres por estar acá. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Volvemos con un análisis sobre la economía. El tema del dólar está siempre vigente, el efecto del congelamiento de precios, inflación sí o no, o cómo controlarla en todo caso. Vamos a analizarlo con Fernanda Vallejos, economista de la Gran Macro. Fernanda, gracias por estar acá. Gracias a vos. Y con Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. También. Fernanda, ¿qué es para vos lo nuevo en el tema dólar? Digo, que está bajando hasta un punto querido, que es una casualidad, que no importa. No, hablo del negro, llamémoslo como lo llamemos. No creo que sea una casualidad y tampoco me resulta una novedad, porque de hecho lo veníamos diciendo que este proceso se iba a dar cuando estaba en alza el valor del dólar ilegal, la cotización. La verdad es que era claro que ese proceso estaba dominado por la constitución de una burbuja especulativa donde no se guardaba ninguna relación en esa cotización con respecto a las variables que daban cuenta de lo que sucedía con la economía argentina. Por lo tanto, será esperable que empezara a revertirse ese ciclo alcista. Por eso, en su momento, nuestra preocupación estaba centrada en advertirle fundamentalmente al pequeño ahorrista, que es el que por ahí se subía, digamos, a esas expectativas que se generaban y que no tenían relación con lo que sucedía en la economía, y que iban a terminar perdiendo dinero. Y seguramente si alguien compró ese dólar a 10, a 10,40, hoy seguramente se esté arrepintiendo porque ha perdido dinero. Y el efecto en precios, digo, el que llegó a los precios, sea quien sea, digo, sobre todo el más grande, ¿no? El que llevó precios y tomó como referencia este dólar que vos definís, o no lo definiste como irreal, pero lo defino yo en todo caso como irreal, visto el proceso posterior de baja. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con lo que ya subió? Mira, los precios, la verdad es que los precios son inflexibles a la baja, ¿no? Nosotros lo interpretamos de esa manera. También es cierto que el proceso de el pico alcista del dólar blue se dio ya en el contexto de el acuerdo de precios, con lo cual ahí hubo un control sobre esto, que no solamente lo miden los indicadores oficiales,
uno pone también sobre la mesa otras mediciones que hacen tanto los institutos que también son oficiales, pero de provincias que por ahí no son oficialistas, digamos, tienen otro signo partidario sus gobernadores, y también indicadores de consultoras privadas y todas esas mediciones de inflación que se han hecho a lo largo de los últimos 4 meses a partir del arranque del acuerdo de precios, marcan una desaceleración en la inercia inflacionaria. Con lo cual el tema de los precios hoy podemos decir, afortunadamente, ¿no?, que está controlado, especialmente en un rubro tan sensible que es donde más se marca la desaceleración esa, que es lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, que es el rubro más sensible, sobre todo para los sectores más populares, que son los que mayor destinan, porcentaje de consumo. exacto, claro, destinan mayor porción de sus ingresos al consumo de ese rubro de bienes. Gabriel, vos en términos de investigación, ¿en qué tenés a los precios? ¿En qué punto lo tenés? ¿En qué punto tenés el poder adquisitivo? Mira, yo pienso que los precios acaba de concluir lo que el gobierno presentó como un congelamiento. Y es importante porque en ese periodo de 4 meses, un congelamiento supone que los precios no aumentan. Y los precios se incrementaron en esos 4 meses en un índice que es difícil de medir, porque en la medida que el INDEC ha sido intervenido, que los técnicos nos pueden trabajar libremente, ¿cuál es el número exacto de la inflación? Y esto que decía Fernanda recién, de institutos que incluso en algunas provincias marcan una desaceleración, decías vos. Sí. Y otros no, porque, por ejemplo, el índice que se realiza en el Congreso daba aproximadamente 1,5, 1,6 mensual de aumento de precios general, y en el tema de alimentos y bebidas más alto. Y ahora se acaba de resolver que de 10.000, se calcula, productos que hay en un supermercado, 9.500 dejan de estar congelados. Y precios máximos para 500. Por lo tanto, vamos a tener ahora, a diferencia de lo que decía Fernanda, precios crecientes. Entiendo yo que esto es una dinámica de la economía muy de fondo, que el gobierno la ha, de alguna manera, impulsado con una política económica que está orientada finalmente a que esta inflación se pueda llevar adelante. Está unido al tema del dólar. A ver, ¿vos decís que el gobierno quiere inflación alta? No es que quiere inflación alta, es lo que produce su política. Es lo que produce su política. ¿Cuál sería su política? Es muy simple. El gobierno en todo este periodo ha tomado una orientación que es la siguiente. Tiene que comprar los dólares que produce la exportación de la soja, fundamentalmente, emite pesos para comprar esos dólares y poder pagar la deuda externa. Estos dólares que entran salen inmediatamente. El Banco Central tiene una función prácticamente de comprar dólares y permitir que se pague la deuda externa, y esos pesos nos quedan circulantes y genera una inflación muy alta. La inflación hoy, no solamente el pueblo argentino paga una deuda externa, que es realmente un tributo colonial, sino que lo paga no solo por lo que sale, sino por los precios que se incrementan con una emisión que va a comprar esos dólares, y una emisión que se utiliza hoy fundamentalmente para otra cosa, para bancar subsidios a empresas privatizadas de la década del 90 que ya superan los 100.000 millones de pesos. Esos subsidios, de acuerdo a lo que dice en general los teóricos oficiales, permiten que uno pague un transporte más barato o que pague una tarifa más barata. Pero cuidado, ¿quién se beneficia con eso? No el trabajador, no el consumidor, sino la clase capitalista instalada en el país, sea local o internacional, que paga menos salarios, porque el salario tiene que ver con la canasta familiar. La canasta familiar se compone por una serie de costos, entre ellos, por ejemplo, cuánto pago de luz, cuánto pago de transporte. Si esos rubros son más baratos, el salario es más barato. Entonces, la emisión monetaria para estos 120.000 millones de pesos que son los subsidios es un subsidio indirecto a la clase capitalista para pagar bajos salarios, y se paga con inflación. Por eso decía yo que la política económica del gobierno lleva a esta inflación. No digo que sea un efecto deseado, pero es un efecto necesario de una política apuntada a pagar la deuda externa y a subsidiar a los grupos capitalistas. Bueno, sí, lo primero que me llama la atención en el diagnóstico, la verdad no es la primera vez que lo escucho, pero se lo vuelvo a preguntar porque no lo puedo terminar de creer, es que la izquierda tiene el mismo diagnóstico respecto del proceso inflacionario que la escuela neoclásica. Porque Gaby lo que está diciendo acá sobre la mesa es que es los la emisión monetaria quieren pagar la deuda externa, genera, quieren subsidiar a los grandes grupos económicos. Vos estás diciendo que lo que genera inflación en Argentina es la emisión monetaria. La síntesis de lo que acabas de decir.
emisión monetaria que lleva fundamentalmente a salvar a grupos económicos en quiebra. Quedó claro lo que dijiste, yo te entendí, creo que todos te entendimos. Lo que pasa es que la inflación en la Argentina no tiene que ver con eso que estás diciendo. Digo, el proceso inflacionario en la Argentina primero tiene que ver con lo que denominamos inflación importada, por la estructura productiva propia de una economía como la nuestra, donde con un ciclo explosivo en materia de precios respecto de los commodities que nosotros exportamos y que son además bienes salarios, son los que están en la base del consumo de la canasta básica que consumimos los argentinos, eso tiene un impacto directo sobre los precios domésticos, que en parte se desacoplan con las retenciones, que siempre decimos hubiera sido una medida más eficiente la posibilidad de contar con las retenciones móviles. Ustedes no estuvieron de acuerdo tampoco con esa medida, que era además de antiinflacionaria redistributiva. Y hoy lo que tenemos es un proceso de inercia inflacionaria dominado por la puja distributiva, donde, por supuesto, cuando el precio de los alimentos y las bebidas crecen, los salarios tienen que crecer, y además es la aspiración de este gobierno y de los sectores populares y de los trabajadores también, que los salarios crezcan por encima del incremento de precios. Ese es un proceso que se ha dado en la Argentina y que determina que a lo largo de todos estos 10 años los salarios reales hayan crecido, es decir, que la nominalidad en el aumento de los salarios haya ido por encima de las variaciones al alza en los precios. Vos estás criticando el pago de la deuda y digo, uno se pregunta como corolario de eso, ¿cuál sería la propuesta que tiene el Partido Obrero? Digo, que no sé, que entremos en default, digo, porque si es eso, digo, estaría bueno que lo propongan, que lo digas claramente. No es, por supuesto, entrar en default la política de este gobierno. La política de este gobierno ha sido producir una quita histórica, que es la segunda quita más importante en la historia internacional después de la Alemania de posguerra, que por supuesto además era otro contexto histórico. Y por supuesto que la deuda creemos que hay que ir reduciéndola cada vez más y continuar con la política de desendeudamiento, porque es lo que nos ha permitido la posibilidad de la libertad económica, por un lado, de disponer de los recursos fiscales para poder realizar las políticas activas que nos han permitido tener los resultados que hemos tenido, que digo, yo no los mido por ahí en términos de las variables económicas que se suelen mirar, sino digo, creo que los resultados más importantes son los que afectan a la gente. Digo, aquí se han creado 5 millones de puestos de trabajo. Cuando uno mira la distribución del ingreso, ha sido claramente progresiva para todos los grupos decílicos. Digo, los únicos que han cedido participación son los deciles 9 y 10, es decir, el 20% más rico de la población, mientras que todos los otros, el resto del 80% de la población ha ganado en participación. Además, en una economía que se ha expandido, digo, donde los ingresos medios de todos los sectores han crecido, con lo cual esto es una década, por eso la llamamos la década ganada, porque es una década que ha dado buenos resultados para la sensibilidad de la gente. La década ganada lo escuchamos todo el tiempo, pero vamos a los números. Hoy las jubilaciones, el 80% cobra 2.150 pesos. 2.150 pesos. El 70% de los trabajadores cobran menos de 3.500 pesos. Hay 35% de trabajadores en negro en el país. Hoy el salario real del trabajador está por debajo de la década del 90. Por lo tanto, la década ganada, si lo fue para alguien, no lo fue para el pueblo argentino. Insisto, jubilaciones por el piso, salarios por el piso, trabajo informal del 35% y en el sector privado del 50%. Docentes que ganan 3.200 pesos. A ver. No, yo te escuché, te pido el mismo trato. Por lo tanto, es evidente que hablar de puja distributiva con salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes parece, digamos, un chiste. No hay una puja distributiva en ese sentido. Hay un acaparamiento de los grandes grupos económicos de los beneficios del país. Pero están negando los datos objetivos de la economía. No, la gente sabe que los jubilados cobran 2.150 pesos, sí, el 80%. Tenés un grado de cobertura previsional del 95%. Lógico, lo que ocurre es que... Te interrumpo cuando mentís. No miento nada, cobran 2.150 pesos. Antes cobraban 150. Lo que ocurre es que 2.150 pesos, cuando la canasta familiar es de 6.000 pesos, no llega, digamos, ni siquiera al 30% prácticamente, pero digamos lo siguiente, los trabajadores que están en negro hoy no están aportando a la caja previsional. Por lo tanto, el gobierno está permitiendo que se evada
aportes que tienen que pagar los trabajadores y el ministro de Trabajo Tomás hace la vista gorda. Entonces, desde el punto de vista social, esta década ha sido perdida para los trabajadores. Pero segunda cuestión, acá se ha hablado de desendeudamiento. Hay que decirlo, es un verso. La deuda pública argentina hoy es la más grande de la historia argentina. La deuda pública, repito, es la más grande de la historia argentina. Supera... ¿En relación con qué? ¿Con el Producto Bruto? La deuda en forma absoluta. Son dos... No voy a decirlo, ahora voy a decirlo. 220.000 millones de dólares si computamos la deuda con el Club de París, si computamos la propuesta de pago que acaba de hacer el gobierno a los fondos buitres, es 75.000 millones de dólares más alto que en diciembre del 2001, en el momento de la quiebra del país. Yo insisto con un tema. Entonces, a ver, yo no soy economista y ustedes sí. Pero quiero terminar. Bueno, con el PBI. Gaby, vos tampoco, porque es muy poco serio el análisis que estás haciendo. La deuda absoluta es esa. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno, cuando habla que desendeudó, ¿qué quiere decir? Ha creado una deuda interestatal. Entonces, le ha dado compulsivamente, ha metido deuda en el ANSES, a plata de los jubilados. Ha metido compulsivamente deuda al Banco Central, que hoy los activos que dice tener son falsos. Perdón, yo vuelvo a hacer la pregunta. Sí. Relación deuda PBI, ¿cuánto está? Es como la década del 90. ¿Qué porcentaje es hoy? 45%, 50%. No. Por supuesto. 41. Porque el PBI hoy es el 41% y en el 2003 era el 166% respecto del PBI. Por supuesto que tomó el 2003. Vos tomás la década del 90 como promedio, porque si no estamos tomando el momento más agudo de la crisis. Pero una cosa, el PBI es falso. No, estoy tomando el momento en que comenzó la política de desendeudamiento. El PBI es falso por lo siguiente. Como el PBI se mide por los precios, entonces hay que sacar la inflación para medir realmente el PBI, y el gobierno ha adulterado la inflación durante todo este tiempo con el INDEC. En realidad, lo que ha ocurrido es que el PBI se ha incrementado ficticiamente, pagando más, por lo tanto, por unos bonos PBI. El producto no se deflacta por el IPC, Gabriel, el producto se deflacta por el índice de precios implícitos. A través de lo que hizo Néstor Kirchner en su momento. ¿Qué es el índice de precios implícitos? El índice de precios implícitos es uno de los tantos índices de precios que mide el Instituto de Estadísticas Nacional. El IPC para el GBA es otro, que es el que se suele utilizar como medición de la inflación, aunque no es estrictamente eso, y el Producto Bruto se deflacta por el índice de precios implícitos, que no ha sufrido ningún tipo de modificación, con lo cual, si uno le puede hacer una crítica metodológica, puede ser, pero la serie es la misma ahora, en los 90, y desde que el índice de precios implícitos se calcula. Una cosa importante, Néstor Kirchner entregó lo que es también un tributo colonial, un cupón PBI, que no es una deuda clásica, porque la deuda es que alguien te presta a vos asumís una deuda y pagás ese capital más intereses. El cupón PBI fue otra cosa, fue un premio a los especuladores internacionales, por los cuales no recibimos ningún tipo de contraprestación, ningún ingreso. Ese cupón PBI puede devengar en todo su desarrollo 40.000 millones de dólares. Por lo tanto, la quita que se dice de deuda externa nunca existió. El año pasado pagamos por cupón PBI 3.500 millones de dólares. Por lo tanto... ¿Cuánto hubiéramos pagado sin la quita? Bueno, en el momento de la quita, hoy, la deuda externa hoy es más alta que en el momento previo a la quita. Hoy la deuda pública... Mi pregunta es... ¿Entiendes lo que digo? La deuda pública hoy es más alta que en el momento de la quita. En términos... Por supuesto que sí. No, Gabriel. ¿Cómo que no? No, pero es falso lo que estás diciendo. ¿Cómo no? Es tan falso como que hoy la deuda pública total representa el 41% respecto del PBI, cuando antes representaba el 166%. Y vos no podés decir... Y además lo que vos tenés que medir es la sustentabilidad de la estructura de la deuda. Entre otras cosas, no podés decir que es lo mismo una deuda en dólares con acreedores extranjeros que una deuda absolutamente manejable en pesos. Lo que está diciendo es muy grave por lo siguiente. Lo que dice manejable es lo siguiente. A los banqueros les tengo que pagar y a los jubilados no. Eso quiere decir, le tengo que pagar al FMI, pero no a los jubilados a los cuales le hemos metido compulsivamente una deuda forrando de bonos que no piensa pagar el Estado al ANSES. Entonces dice lo siguiente, eso es manejable. No, eso no te voy a permitir. No, discúlpame. Y los juicios que me hacen no los pago. Discúlpame. Los sigo que vos digas que este gobierno, que en ningún momento ha dejado de cumplir con sus compromisos, y con los jubilados tampoco, porque hoy tenemos la tasa de cobertura previsional más alta de la región. Se ha duplicado la cantidad de jubilados que están cubiertos. Acepta para los bonos. ¿Hay discusión sobre el tema de la cobertura que dice Fernando? No, ocurre lo siguiente con la cobertura. Los trabajadores que están en negro
no están aportando para la caja previsional. Cuando se jubilen no van a tener, por lo tanto, los años acumulados. Los años acumulados. Cerrá y tenés un minuto, si querés. Los años acumulados. Un minuto, ¿sí? Entonces, bueno, si tengo un minuto quiero decir lo siguiente. Dale. El desequilibrio económico formado por el gobierno tiene que ver con su política. Deuda externa, subsidios, una década perdida para los trabajadores en términos sociales. La derecha quiere hacer una devaluación que el gobierno está acelerando. Este mes fue 1,8, la más alta del último periodo. Así que el gobierno está acelerando la devaluación del dólar, llamémosle legal. Se prepara de una u otra manera un ataque mayor a los trabajadores y no hay una salida monetaria. Lo que quiere la derecha, lo que quiere el gobierno nos lleva siempre a un deterioro de las condiciones de vida del trabajador. Hace falta un plan integral. Ese plan integral plantea una transformación social y política. En primer lugar, que el ahorro nacional no se vaya como se va ahora a través del sistema financiero o la sociedad de bolsa. Por lo tanto, ese ahorro nacional en manos del Estado, terminar con esta deuda externa usuraria por completo, salarios igual a la canasta familiar, jubilaciones que repiten el 82% móvil, y un plan de desarrollo, incluso internacional desde el punto de vista del comercio, que permite un comercio orientado al desarrollo nacional. Por ejemplo, comercialicemos la soja argentina, con que nos permite hacer una inversión que renueve la tropa, digamos, todo el sistema ferroviario, y no lo que tenemos ahora, que estamos salvando con randazo, empresas quebradas subsidiadas por el gobierno. A ver, Sí, la verdad es que el diagnóstico de Gabriel es bastante particular, porque decir que este es un periodo que ha sido, que no ha sido beneficioso para la clase trabajadora, cuando se han creado más de 5 millones de puestos de trabajo, cuando los salarios reales han crecido permanentemente por encima, y eso es el 34 y pico % de trabajo informal, también porque se ha instaurado el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, entonces las condiciones para la clase trabajadora y para el conjunto de los sectores populares y medios durante estos 10 años han mejorado. Eso es lo que te permite explicar la mejora en la distribución del ingreso de todos los sectores. Muchas gracias. Y Gabriel, muchas gracias. Le diste más tiempo a él, ¿eh? ¿Sí? No, no te quejes. Sí. Decía Lula, ¿saben qué decía Lula? La democracia es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio. Gracias a los dos y hasta el jueves.